en este caso, por ejemplo, la supresión de ondas armónicas de la misma frecuencia. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos las dos ondas que sumamos, tienen amplitudes A1 y A2 diferentes. Como se propagan en el mismo medio, la constante de propagación es la misma. Esta es una de las condiciones que hemos impuesto, que sean de la misma frecuencia, pero la fase inicial no necesariamente es la misma. Hicimos la suma algebraica, como nos estábamos comentando ahora, que la perturbación es la suma algebraica. Hicimos el análisis y el análisis nos permitió que al final encontráramos que la onda, que es la suma de las dos ondas, va a ser igual a una amplitud por el seno de kx menos omega por t, más un término de fase que ahora no conocíamos. Lo interesante es que esta amplitud es este término que está acá. Es la suma de las amplitudes al cuadrado más 2 veces la amplitud 1 por la amplitud 2 por el coseno de la diferencia de fase. Este término va a ser permanente de aquí hasta el último día de clase. Y por lo tanto, ustedes deben estar atentos a reconocer una diferencia de fase. Profe, Buenas tardes. ¿me recuerda por qué elegimos la condición de que sean la misma frecuencia? O sea, es más complejo si no. Sí, de hecho hoy vamos a ver cuando la diferencia tienen las frecuencias son diferentes. Hoy lo vamos a ver, pero lo que vamos a ver es que las frecuencias son ligeramente diferentes. Si las frecuencias son muy diferentes, entonces prácticamente este procedimiento sigue siendo válido, pero lo que va a mostrar es que, como lo que vamos a ver hoy al final del curso, de la clase de hoy, perdón, es que lo que vamos a tener entonces son unos fenómenos que se llaman pulsaciones, y ya lo vamos a ver entonces al final. Naturalmente teníamos que empezar por lo concepto más sencillo, que es este, con la misma frecuencia. Bien, entonces retomo. Entonces decíamos, tenemos dos ondas, entonces de diferente amplitud, están propagándose en el mismo medio, por lo tanto la velocidad de propagación es la misma y entonces la constante de propagación también. La frecuencia, por la condición que hemos impuesto, deben ser iguales, pero la diferencia de fase no. Decía entonces que la suma de estas dos ondas, que eso es lo que diferencia las ondas de las partículas, mientras que las ondas sí pueden estar juntas, perturbando de hecho un punto, una partícula de un punto del medio. Las partículas no pueden ocupar el mismo espacio, ellas van a ejercer entre ellas fuerza y por lo tanto el comportamiento es absolutamente diferente. Como decía entonces, al hacer el procedimiento que tengo acá, que especificamos la clase pasada, esta onda que es la suma entonces de estas dos va a ser igual entonces a una amplitud que está siendo modulada por un tercer término. Este tercer término tiene esta diferencia de fase que es el coseno. Y hay una fase. Este término de fase lo encontramos de la tangente de este término de acá. Y la conclusión entonces, ¿qué era? Que la onda resultante de dos ondas armónicas propagantes de la misma frecuencia es una onda armónica propagante cuya amplitud A depende de la diferencia de fase. Observe que las dos ondas son propagantes. Sé que son propagantes porque entre el término espacial de la fase y el término temporal de la fase existe un signo negativo. Si hubiera un signo positivo, pues sería entonces propagantes a izquierda, o sea, antipropagantes. Ese es el tema que vamos a hacer hoy. De hecho, incluso aquí cometí un error la clase pasada, hoy ya lo corregí donde puse yo estos corchetes para recordar que la amplitud es un factor común. Y esto de acá, pues es simplemente aprovechando las identidades trigonométricas, que esto es el seno de A por el seno de B más el coseno de B por el seno de A. Eso me daría este término que tenemos acá. Muy bien. Aquí entonces hacíamos el análisis de este resultado. Como les recomendaba, entonces la onda que es la suma de las dos es esta amplitud A y la amplitud A pues este término que está acá. Donde entonces el tercer término es el término que modula la amplitud A. No, por favor, no confundir la amplitud, que es el resultado de la amplitud 1 y la amplitud 2. Por eso están los subíndices 1 y 2. Y aquí tenemos entonces la diferencia de fase. Recordábamos nosotros, aquí, que si la diferencia de fase es igual a 1,
¿Cuándo ocurre esto? Cuando son múltiplos enteros de 2pi. Esta diferencia de fase es igual a múltiplos enteros de 2pi. M entonces es un contador que puede ser 0, más o menos 1, más o menos 2, etcétera, etcétera. De tal manera que si este vale 1, entonces aquí pondríamos 1, y esto que me daría este término de acá, que es un cuadrado pues perfecto, pero con suma. Y me daría pues que la amplitud es la suma de las dos. Y aquí puse un ejemplo, donde entonces aquí colocaba que las amplitudes A1 y A2 son iguales, y uno de los casos es que M es igual a 0, porque la diferencia de fase sería 0. Entonces aquí tengo la onda 1, la onda 2, y la suma de las dos ondas sería este caso. El otro caso es cuando este término, el tercer término de la amplitud es negativo. Eso solamente ocurre cuando el coseno es negativo. Eso ocurre cuando la diferencia de fase es un número impar de pi. Esta es una manera de crear un número impar de pi, simplemente sería 2m más 1, como también podemos, en los textos también puede aparecer 2m menos 1. Ahí hay que tener cuidado este contador m donde aparecería. Si colocamos m igual a 0, entonces me quedaría pi, que sería una de las posibilidades, o más o menos 2pi, 3pi, perdón, más o menos 2, y así sucesivamente. Muy bien. Claro, como este término es igual a menos 1, entonces acá aparecerá entonces un menos 1 y ahora me queda en la resta de las amplitudes. Este es el ejemplo que yo puse nuevamente. Puse que las dos amplitudes son iguales, pero la diferencia de fase, claro, debo cumplir esta regla. El primer caso sería con m igual a 0, por ejemplo, puse, entonces me queda con pi, y entonces tengo la onda 1, que es la de color café, la onda 2, que es la de color negra pero a trazos, y la suma de las dos ondas, pues me da esta línea que está acá, que es la onda resultante. Claro, este es el análisis en amplitud. Yo les decía, tenga cuidado, porque lo que se conserva es la energía. Entonces, aquí revisábamos cuál es entonces la energía en la superposición de dos ondas armónicas, por supuesto. Ahí entonces, ¿qué aplicamos? Pues aplicamos que la densidad de energía, en el caso de una onda en una cuerda, cumple esta expresión. Si alguien tiene dudas, pues es regresar a la clase que hicimos sobre la propagación de ondas en cuerdas. Y ahí recordarán que esta es la densidad de energía. Entonces es un medio de mu, es la densidad lineal de la cuerda. Este pues es un delta de x que estoy tomando de cuerda, una longitud de cuerda delta de x. Está la frecuencia angular al cuadrado por la amplitud al cuadrado. Pero como este término, ¿quién es? Es todo este término que está acá. Entonces, empezamos a identificar cada uno de los términos. Simplemente, entonces, este término, pues, vuelve a ser este mismo. Este término con el primero, pues, es la densidad de energía para la onda 1. Este con el segundo sería el de la onda 2. Y este con el tercero, sería entonces el término que llamamos de interferencia. Encontramos nosotros que entonces esta expresión es que la densidad de energía que estamos aportando a la cuerda, porque esa energía la aporto yo o un motor, para hacer que la cuerda empiece a vibrar, pues sería igual a la densidad de energía para la onda 1 más de la onda 2 más el término de interferencia. Para este análisis, por ejemplo, consideramos el caso más sencillo, que es cuando las amplitudes sean iguales, digamos, a una misma amplitud a 0. De tal manera que este término, ¿qué me quedaría? Claro, estos dos términos se hacen iguales, por lo tanto, la densidad de energía es 2 veces. Claro, estos dos términos se hacen iguales, entonces me quedaría la amplitud, la densidad de energía al cuadrado, la raíz, solo entonces el término, y entonces me quedaría lo que tengo acá. 2 veces la densidad de energía, 1, que sería este término de acá, más el coseno de este. Aprovechando identidades trigonométricas, pues este señor es 2 coseno cuadrado de delta medios, por lo tanto, esto se puede escribir como 4. Puede trabajar con esta expresión o si quiere puede trabajar con esta, con cualquiera de las dos, lógicamente da igual. Esta entonces es la gráfica de la energía, donde entonces tenemos acá la diferencia de fase, graficamos la energía, recuerden que aquí estoy colocando E, de haber colocado diferencia de energía, porque yo le estoy dando, o un motor le está dando energía, y explicábamos qué pasa. Cuando este señor pues es 0, pues esto me da 1, con este pues da 1, da 4 veces la densidad de energía sub 0. ¿Y qué pasa cuando este señor es menos 1? Porque claro, puede ser menos 1. Lógicamente, entonces esto da 0. Con eso entonces tenemos que la energía
Pues la densidad de energía que se va aportando va variando entre valores de 4 veces la energía de la onda hasta valores de 0. Y así vemos entonces que tenemos valores de máximos de energía como se esperaba, en múltiplos enteros, ¿cierto? De 2pi. Y vamos a tener mínimos de energía, o en este caso 0, cuando tenemos términos impares de pi. Entonces aquí sería pi, 3pi, 5pi, tanto como positivos como negativos. Este mismo análisis también lo hicimos para el caso de las ondas sonoras y que en general se cumplen para ondas 2D y 3D. En este análisis yo les recordaba algo muy importante, y es que acá directamente hicimos el análisis fue para la energía. ¿Por qué? Porque el parámetro que se detecta, nuestros oídos lo que detectan, eso nosotros también ya lo vimos en una sesión anterior, y ahí tenemos que volver entonces a revisar eso. Ahí entonces revisamos el concepto de sonoridad y nivel de intensidad. Y encontramos que el parámetro que se detecta, pues es la intensidad promedio. Entonces quiere decir que haciendo un análisis muy parecido al que acabamos de ver en la transparencia anterior, podemos demostrar que en el caso de una onda sonora, pues entonces la intensidad promedio es un medio de B. B, recuerde que es la constante. ¿Alguien recuerda cómo se llama esa constante? ¿Cómo se llama Módulo de esa constante? compresión uniforme, ¿no era? ¿Cómo se llama? Módulo de compresión uniforme, ¿no era? Sí, señor. Muy bien, perfecto. Es el módulo de compresión uniforme, perfecto, es ese. A veces otros textos lo llaman el módulo de compresión, pero adiabático. No se deje, pues, intimidar, ¿no? Es el mismo término. Entonces queda un medio del módulo de compresión uniforme por la frecuencia, por la constante de propagación, este es K, la constante de propagación de la onda, por la amplitud A. Pero como la amplitud A es que es A1 al cuadrado, A2 al cuadrado, más 2 veces A1, A2 por el coseno. Entonces lo que hice fue distribuir. Nuevamente, entonces vemos que la intensidad promedio que yo voy a escuchar, las que yo escucharía si yo estuviera en este punto de detección, ¿a qué sería igual? A la intensidad de la onda 1 más la intensidad de la onda 2 más este término que está aquí. Entonces, aquí está el resumen. La intensidad es la suma de las dos intensidades más el término de interferencia. Solamente que ahora, a diferencia del caso anterior, la diferencia de fase tiene dos términos. Uno que ya veíamos, que es este término, que es la diferencia de fase de las ondas, pero la otra es una diferencia de fase por recorrido. Claro, tenemos dos ondas que vienen de fuentes que están ubicadas en posiciones diferentes. En el caso de la cuerda, la suposición era que las dos fuentes estaban conectadas a la cuerda en el mismo punto. Entonces, en cualquier coordenada X que yo hiciera el análisis, pues era simplemente esa suma que estábamos nosotros haciendo. Aquí ya no. Aquí ya tengo que las fuentes pueden estar en posiciones completamente diferentes, dado que tenemos esta condición de ondas que son 2D y 3D, y entonces tenemos que la diferencia de fase, que es el término que aparece acá en el tercer componente de la suma de los términos, entonces aparece una diferencia de fase de recorrido, mientras que este término que está acá. En la clase pasada también le recordaba, si las dos fuentes están sincronizadas, es decir, que están controladas por el mismo circuito electrónico, podemos hacer que este término sea cero. De tal manera que esta diferencia de fase, pues solamente tiene es la dependencia por la diferencia de recorridos que hacen las ondas. Y aquí nuevamente hacíamos el análisis. Tenemos interferencia constructiva cuando este término, que es el tercer término, es 1, de tal manera que me va a quedar sumando acá. Y esto solamente ocurre para números enteros de 2pi. Lo mismo pasaría con el tercer, cuando es interferencia destructiva. Este término entonces ahora vale menos 1, de tal manera que ahora resta. Y esto solamente es para múltiplos impares de 2, múltiplos impares de pi. Aquí pues nuevamente tenga cuidado, hay libros que aparecen como 2m más 1, pero puede aparecer 2m menos 1 también. Tenga presente que el primer contador es con pi,
Entonces, por ejemplo, yo tengo que poner acá m igual a 0 para que arranque con pi. Si apareciera 2m menos 1, el contador tiene que arrancar en 1, porque con menos 1 me quedaría 2 por 1 menos 1 me quedaría pi. Lo único es que debe tener cuidado que el primero siempre arranca es en pi. En cambio, la interferencia constructiva sí puede arrancar en 0, valiendo la diferencia de fase 0. Muy bien, esto fue lo que hicimos la clase pasada. Y nuevamente hicimos el análisis que estoy mostrando acá. Es muy similar al que hicimos la clase pasada. Aquí en este análisis, vuelvo y otra vez pongo el término que es, ¿cuál es entonces la intensidad promedio que yo escucharía? Sería la suma de la onda 1, la onda 2, más el término de interferencia, ¿cierto? Si las dos ondas, por ejemplo, son iguales, fuentes iguales, entonces este término volvemos a hacer simplemente el análisis. Dos serían iguales, me quedaría 2 y 0 más 2 veces este término que está acá. Aquí cometí un error, por ejemplo, de notación. Nosotros habíamos hablado que este I0 es, cuando hicimos el análisis del nivel de intensidad, que este era el nivel de intensidad de referencia. Tendría que haber utilizado otro subíndice, qué sé yo. Lo voy a modificar y se los voy a mandar a ustedes. No es I0 no necesariamente es el I0 cuando hablábamos del nivel de intensidad. Puede ser otro valor. Aquí simplemente era para poner un ejemplo de que los dos son iguales. Muy bien. Volvemos otra vez a tener este término de interferencia y se repite nuevamente el análisis. No lo voy a seguir haciendo porque ya lo hemos visto. Hicimos un ejemplo. Y este ejemplo fue muy interesante porque incluso a raíz de un comentario de sus compañeros, aquí veíamos perfectamente que es ir a un concierto. Entonces, si usted está entre la posición A, la diferencia de recorrido del bafle 1 a usted y del bafle 2 a usted, pues la diferencia de recorrido da 0 y por lo tanto la diferencia de fase es 0. Si la diferencia de fase es 0, usted está en una interferencia constructiva y va a escuchar todas las frecuencias. Y en el ejemplo encontrábamos qué pasa si a usted le toca ubicarse, por ejemplo, acá en un concierto. Entonces, aquí sí se nota que hay diferencia de recorrido y esa diferencia de recorrido, por ejemplo, causa que usted pueda escuchar, solamente pueda escuchar estas frecuencias. Los múltiplos enteros, porque M es un contador de 183,34 Hz. Entonces, eso es lo que va a ocurrir cuando uno va a un concierto. Y la recomendación es, por ejemplo, ir a un concierto, pero en un auditorio generalmente. O que en el lugar se tomen las medidas pertinentes para corregir ese problema de la interferencia, porque vamos a tener interferencia constructiva para ciertas frecuencias, pero para otras no. Y por lo tanto, la calidad del sonido y por supuesto del concierto, pues no va a ser la mejor. Muy bien. Hoy vamos a entrar en este otro tema. Este otro tema entonces es la superposición de ondas. Volvemos otra vez, uno de iguales, pero ojo acá, mire. Aquí se están propagando en sentidos opuestos. Y cuando tenemos ondas que se propagan en sentidos opuestos, vamos a tener el fenómeno de ondas estacionarias. Esa es entonces la pequeña diferencia con la clase anterior. Y vamos a mantener todo el procedimiento igual. Entonces, empecemos. Vamos a empezar con la superposición de dos ondas armónicas, pero van en sentidos opuestos. Entonces, tengo una onda que se propaga hacia la derecha y otra onda que se propaga pero a la izquierda. Pero las ondas son iguales. Entonces, mírenlas, acá están. Entonces, sea la onda 1, tiene amplitud A por el seno de kx menos omega por t más un término de fase 1, fase inicial. Y la onda 2 también tiene igual amplitud. Mire que las amplitudes son iguales, diferente al caso anterior, ¿verdad? Porque lo que yo quiero destacar es otro fenómeno que ya vamos a ver. Por el seno, pero como ahora esta se propaga hacia la izquierda, mire el signo. Entonces, esta es una onda que se propaga hacia la izquierda, mientras que esta onda de arriba se propaga hacia la derecha. Y estoy considerando que tiene una diferencia, perdón, una fase inicial pi2. Podrían ser que estas dos fueran 0, ¿no? Eso lo vamos a mirar más adelante y vemos que la física no va a cambiar. Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, ya sabemos lo que ya nos enseñaron. Que en el caso de las ondas, la onda resultante es la suma de las dos ondas. Y eso es lo que estoy haciendo acá.
Entonces aquí tengo que la onda resultante es la suma de las dos ondas, donde esta expresión de la onda 1 pues la puse aquí. Espero no haber cometido un error. Y el de la onda 2 pues está acá. Observen que puse aquí amplitud, factor común, de una vez para irse sacando términos de lo que está acá. Muy bien. ¿Cómo voy a desarrollar este término? Voy a aplicar esta identidad trigonométrica, que el seno de A más el seno de B. Mire que yo tengo acá un término que es, este es como si fuera A más el seno de B. Entonces este es como si fuera B. Entonces el seno de A más B es 2 veces el seno de A más B medios por el coseno de la resta de A menos B sobre 2. Entonces, reemplacemos simplemente, apliquemos este término, eso fue lo que yo hice. Entonces, esta onda resultante a que va a ser igual. Aquí sigue siendo la amplitud, factor común. Entonces, este término, ¿quién es? 2, mírenlo acá. Aquí me quedó la palabra sin, pero es seno. Aquí hay que corregir. Aquí es A más B, simplemente es sumar este que tengo acá con este que tengo acá. Entonces, ¿qué me quedaría? K con K me da 2K, pero como va dividido 2, por eso pongo KX. Este que es negativo con este que es positivo, se cancelan. Y este que está con este de acá, ambos positivos, se suman y aquí aparecen dividido 2, porque es dividido 2. Por el coseno de A menos B, entonces, ¿qué me quedaría? Este menos este se cancelan porque es A menos B. Este menos este me quedaría menos omega t. Pero estoy aprovechando las propiedades del coseno, que el coseno de menos alfa es igual a coseno de alfa. Ahora me queda este término menos este término. Por eso mantuve el signo negativo acá, no tengo problema. O sea que aquí sería, ¿verdad? Este menos este. Acá. Si se intercambian, tampoco hay problema. O sea que el término se puede considerar que está aquí. Si lo vemos muy bien, ojo, acá esta expresión final. Observe que esta onda que tenemos resultante acá ya no es una onda propagante. Recuerden que para que una onda sea propagante debe tener el argumento de esta manera. Kx menos o más omega por t más un término de fase inicial. Mira que aquí ya no lo tengo. Aquí tengo seno. Se me quedó el sin acá, pero es seno. Mire que aquí no tengo Kx menos omega por t. No aparece. Y acá aparece coseno de omega t menos este término que está acá. O sea, ya no tengo una onda propagante. Conclusión, onda estacionaria. ¿Por qué es una onda estacionaria? Porque la energía no viaja, permanece en la región del espacio. Sabemos que lo que vamos a tener entonces, ¿qué es? Es muy parecido a lo que tenemos en el capítulo 1 del curso, porque simplemente tengo una función seno por una parte y la otra es la encargada del tiempo, que es la que da el movimiento y hace como si hubiéramos acción de esa partícula que se va moviendo para arriba y para abajo cuando llega la onda. En este caso, estas dos ondas. Entonces, fíjate que este resultado de hoy es diferente de la clase pasada. La clase pasada decíamos, si las dos ondas son ambas propagándose en la misma dirección, el resultado sigue siendo una onda también propagante. Hoy no. Hoy tenemos que la superposición de ondas que van en sentidos opuestos generan ondas que son llamadas ondas estacionarias porque la energía no permanece en la región. En cambio, en el caso de la onda propagante no. Muy bien. Esta es una diferencia fundamental. Ahora empecemos a analizar este término. Fíjate que yo podría haber hecho el análisis considerando que esto es iguales a 0. Generalmente en los textos aparece así. Aparece siempre colocando que la fase 1 y la fase 2 son iguales. Ese es el caso que yo puse acá, por ejemplo. Caso 1, que la fase 1 y la fase 2 son iguales, entonces me quedaría la misma expresión que tengo acá sin estos términos de sumas o restas que están acá. Pero yo también puedo hacer que las diferencias de fase, que la fase 1 y la fase 2 sean igual a pi medios. ¿Qué ocurre? Que aquí me quedaría pi medios más pi medios, me quedaría pi dividido 2 da pi medios. Y el seno de pi medios, pues es coseno, ¿verdad?
Y aquí, como son iguales, pues da 0. Entonces me quedaría 2a coseno de kx coseno de omega por t. ¿Por qué lo quise colocar? Porque hay libros que aparece que cuando hacen el análisis que acabamos de ver de ondas que se propagan en sentidos opuestos, llegan a este resultado. Entonces no es de sorprender, porque lo que hicieron fue simplemente jugar con estos dos términos de fase. Otra posibilidad es que, por ejemplo, la fase 1 sea igual a pi y la fase 2 sea igual a 0. ¿Qué va a ocurrir? Que este es pi y este va a 0, entonces esto me da pi medios, vuelve otra vez, me da coseno. Y este de acá, ¿este vale qué? Pi, y este vale 0, o sea que me daría pi medios, y el coseno de pi medios me daría menos seno, entonces me quedaría el seno que está acá. Nuevamente, si ustedes revisan, tenemos expresiones en las que tiene ondas estacionarias, como las que tenemos aquí. ¿Por qué sé que son ondas estacionarias? Porque no tenemos una expresión que sea kx menos omega por t, no. Aparece una onda, perdón, tenemos una solución de seno para kx aparte de la solución para la temporal, para omega por t. Y podemos tener diferentes combinaciones y esas combinaciones va a depender de cómo son los valores que podemos tener. Podemos hacer más casos, por supuesto. Pero digamos, estos son los que más aparecen en los textos, pero todos se pueden entender a partir de este análisis que acabamos de hacer aquí. O sea que no es de extrañarse. Yo, por ejemplo, para el análisis que viene de aquí en adelante, tomé que podemos trabajar con esta. ¿Cierto? Voy a trabajar con esta primera expresión. No tengo ningún inconveniente. Si usted quiere hacerlo, puede trabajarla con la segunda o con la tercera o con cualquier otra que usted quiera. No tiene ningún problema. Debe tener cuidado, eso sí, con la expresión que usted esté trabajando, que se cumpla desde principio a fin. Hoy voy a mostrar, por ejemplo, que yo voy a trabajar con esta primera expresión para los análisis que vamos a hacer en la clase de hoy. Muy bien. ¿Cuál es la fundamental? Entonces, la conclusión fundamental de hoy, que dos ondas que son contrapropagantes, o sea, que se propagan en direcciones contrarias, en direcciones opuestas, generan ondas estacionarias. Y la expresión de una onda estacionaria, de una manera muy sencilla, puede ser esta. Otro elemento importante es que la amplitud es 2 veces la amplitud de la onda, no de las ondas individuales. Entonces aquí se suma y da 2 veces. Esta es la expresión que nosotros vamos a utilizar hoy en los ejercicios. Por favor, escríbanlo porque lo vamos a usar ahora un poquito más adelante. La suma de dos ondas propagantes, que son esta expresión que tengo acá, puede ser igual a 2 veces la amplitud por el seno de kx por el coseno de omega por t. En este caso, estamos considerando que estos dos términos de fase inicial, pues son 0. Entonces, sigo adelante. Bien. Vamos a analizar el resultado. Claro, como yo les decía, me devuelvo aquí un momentico, voy a trabajar con esta expresión. Esta expresión es la que yo tengo acá y es es el caso que yo consideré. Muy bien. En este caso, el análisis muestra lo siguiente, que habrá puntos que no oscilan. Esos puntos que no oscilan se llaman nodos. ¿Cómo sé que yo o en qué posición de X es un nodo? Pues simplemente es aplicando que seno de K por X, en este caso es el X del nodo, porque yo lo estoy buscando, debe ser igual a 0. Claro, si es igual a 0, es un nodo. Entonces quiere decir que el argumento de la función seno debe ser igual a ¿qué? Pues debe ser a múltiplos enteros de pi, porque m es un contador. Mire que aquí lo tengo escrito. Es cuando cada vez que tenga un múltiplo entero de pi, esto me aseguro que entonces la función seno vale 0, que es lo que yo quiero. Mire lo interesante, como la constante es 2pi sobre lambda, eso ya lo saben ustedes, entonces simplemente lo reemplazo acá y despejo la constante del nodo. Entonces la posición nodal a que es igual, claro, dependiendo de qué valor tenga este término. Si vale 0, al despejar la constante k, mire la constante k acá, pues me daría 0. Cuando este señor vale pi, al reemplazarlo y la constante kk me daría lambda medio. Entonces, ¿cada cuánto yo tengo un nodo? Tengo un nodo cada medio periodo, cada media longitud. O sea, es m lambda medio. Muy bien. Tengo puntos nodales, también tengo puntos que oscilan con máxima amplitud. A eso se le llaman vientres. ¿Cómo los voy a encontrar? Pues simplemente reviso
esta parte y entonces yo digo, claro, ¿para qué coordenadas voy a tener entonces un punto de máxima amplitud o vientre? Pues simplemente sería buscar de tal manera que este término que está acá, voy a buscar las coordenadas de vientres y ese debe ser igual a 1. Hacemos el mismo procedimiento, claro. Quiere decir que entonces para que sea igual a 1, el argumento de la función seno, ¿a qué debe ser igual? Pues a múltiplos impares de pi medios, que es lo que tengo acá. O sea que aquí aparece pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios. O sea, es 2m más 1 pi. Claro, aquí m cuenta desde 0 porque cuando vale 0 me da pi medios, que es el primer caso. Y así sucesivamente. Nuevamente, aquí, si la constante de propagación es 2 pi sobre lambda, puedo entonces meter este término, meterlo acá y despejar en qué valores de coordenadas de x tengo los vientres. Encuentro que entonces es cada lambda cuartos, pero números impares. Pues sería lambda cuartos, 3 lambda cuartos, 5 lambda cuartos y así sucesivamente. Aquí está pues especificado el contador, entonces me va diciendo para qué condición estoy aplicando el vientre. Gráficamente, ¿cómo sería el resultado? Mírenlo, acá está. Ustedes lo ven, la onda azul es la onda que se propaga a la derecha. La onda roja es la que se propaga a la izquierda. Y la superposición de las dos ondas que se propagan en direcciones contrarias es la que tenemos de color oscuro, la negrita. Si ustedes se dan cuenta, entonces hemos generado una onda estacionaria y donde se destacan en puntos rojitos los puntos nodales y los puntos de máxima amplitud o vientre son los que están acá. Observe algo, este coseno, como el tiempo va pasando, es el que hace que la figura tome acción y tome movimiento y dinámica. Bien, disculpen. Ok, entonces la amplitud, fíjate que solamente hemos analizado la componente espacial y esta es la componente temporal. Claro, ella es la que se encarga de darle como acción a una imagen. Entonces, es pues lo que estoy mostrando acá. Esta parte temporal, entonces, empieza a correr el tiempo con una cierta frecuencia y con ese tiempo, entonces, vamos generando esta simulación que estoy mostrando acá. Eso es lo que nosotros tendríamos y es lo que nosotros vemos frecuentemente, sobre todo en instrumentos musicales. Entonces, si estamos hablando de instrumentos musicales, ¿qué es la conclusión? Que la suma de dos ondas que se propagan una contra otra, de igual amplitud y frecuencia, crean una onda estacionaria en la que se distinguen nodos y vientres. ¿De acuerdo? Muy bien. Ok, entonces, podemos entonces empezar a analizar diferentes casos y situaciones. Una de las causas y situaciones es el caso de las ondas estacionarias en una cuerda con ambos extremos fijos. Recuerden ustedes que yo decidí tomar esta expresión, que la suma de las dos ondas es igual a 2a, aquí me faltó un 2, fíjate que se me quedó, se me olvidó el 2, el 2 por seno de por el coseno. Voy a poner el 2 para que quedemos todos de acuerdo. Entonces lo que hay que hacer simplemente es insertar acá un cuadrito con el número 2. Esto sería todo. Y lo vamos a poner de color rojito para que quede igualito. Muy bien. Vamos a hacer un tamañito un poquito menor. Muy bien. Y lo vamos a correr para que quede más o menos ahí. Vamos a ponerlo 18 porque no me gustó cómo quedó. Muy bien. Ok. Ya lo corregí. Muy bien. Bien, entonces, decía entonces que nuevamente estoy utilizando la expresión que tengo acá. Esa expresión entonces es la que estamos usando ahora, pero podemos usar las otras que veíamos en el texto. Bien, ¿qué quiero decir cuando los extremos sean fijos?
ahí tengo que imponer que la parte espacial en la coordenada donde están los extremos, su valor sea 0, la amplitud sea 0, porque son extremos fijos. Eso es lo que tengo que hacer. Entonces aquí lo estoy haciendo. Quiere decir que entonces los extremos son nodos, porque son fijos. Entonces voy a considerar que la cuerda tiene una longitud L y voy a imponer la condición. Entonces, ¿en qué coordenada? En la coordenada, por ejemplo, la cuerda está en la origen, sería un nodo. ¿Y el otro nodo dónde estaría? El otro nodo estaría en el otro extremo de la cuerda. La cuerda tiene una longitud L. Y por lo tanto, estoy imponiendo la condición de que K por L, pues el seno de K por L, aquí me quedó otra vez sin, debe ser seno, debe ser igual a 0. ¿Qué está significando esto? Que como estoy imponiendo esta condición, se cumple de manera automática. Porque claro, en la coordenada X igual a 0, se cumple automáticamente y no tengo problema. Pero ¿qué pasa en el otro extremo de la cuerda? A una distancia de L, que la cuerda tiene una longitud L. Aquí ya tengo que para que esto se cumpla, que sea igual a 0, debo imponer que K por L debe ser un múltiplo entero de pi. Donde aquí pues tengo nuevamente el contador. Claro, como K es 2pi sobre lambda, entonces yo voy a poder entonces despejar la longitud de onda. Pero claro, esta longitud de onda, si hacemos la cuenta acá, depende de este contador. Entonces va a haber varias ondas que vamos a poder propagar, o que son, perdón, ondas estacionarias. ¿Y cuál es la fórmula? Que la longitud de onda de un cierto orden m es igual a 2 veces la longitud de la cuerda dividido el orden. Claro, también se debe cumplir que como la longitud de onda es la velocidad sobre la frecuencia, entonces las ondas estacionarias va a tener una frecuencia de orden m. Este m debe haber sido pues no de esta forma sino del otro. Entonces debe ser simplemente, yo sé que la velocidad v es esta y la frecuencia pues simplemente es despejarla de acá y la lambda pues ya la tengo de acá. Entonces quiere decir que la frecuencia de orden m es igual a m veces la velocidad dividido 2L. ¿Por qué no coloco cuál valor de velocidad? Porque la velocidad en una cuerda depende de las propiedades de la cuerda, tensión y densidad lineal. Veamos el caso. Por ejemplo, cuando m es igual a 1, claro, si me voy acá, m es igual a 1, quiere decir que la longitud de onda de ese modo es 2L. Mírenlo, acá está. La longitud de onda es 2L. Mire que la cuerda tiene una longitud L. ¿La frecuencia cuál debe ser? Pues aquí vale m, entonces sería 1 sobre 2L. Entonces este sería un tipo de onda estacionaria que no tiene nodo acá en la región intermedia, pero sí tiene entonces un vientre. Entonces, el siguiente caso, ¿cuál sería? Cuando m vale 2. Cuando m vale 2, entonces la longitud de onda de esa onda estacionaria va a ser igual a L. Y la frecuencia, pues aquí sería 2 veces velocidad sobre 2L. ¿Qué significa eso? Que este es otra onda estacionaria, pero esta ahora tiene un nodo y 2 vientres. Y así podemos hacer el análisis sucesivamente. Entonces, en este caso de las ondas estacionarias con extremos fijos, M es que está contando. Está contando el número de vientres. Cuando M vale 1, tengo un vientre. Cuando M vale 2, tengo 2 vientres. Cuando tengo 3, pues tengo 3 vientres, 4 vientres y 5 vientres. También puede pensarse de la siguiente manera. ¿Cuántos nodos tengo? 0 nodos en la región intermedia, o sea que M es M menos 1, 0 nodos. M2 menos 1, o sea que tengo un nodo. M3 menos 1, 2 nodos, vea que tengo 1 y 2 nodos. Fíjate que entonces estamos dando cuenta que en una cuerda con extremos fijos puede establecer este tipo de ondas estacionarias. ¿Y de dónde salieron? De impartir la condición de que aquí en esta coordenada x igual a 0 es 0 y que acá es 0 la amplitud.
Fíjate que los extremos no se cuentan, lo que se cuentan los nodos son los de las regiones intermedias. Esas entonces son las ondas extraordinarias y entonces, estacionarias, perdón. Y entonces, claro, a la frecuencia F1 le llamamos la frecuencia fundamental porque es la manera más sencilla de vibrar. La segunda pues sería el segundo armónico, la tercera sería el tercer armónico y etcétera, etcétera. Fíjate entonces que yo estoy aplicando lo que acabo de aprender, que esta onda pues es 2 veces la expresión de la onda estacionaria, y lo que yo empecé es aplicar las condiciones para poder entonces entender qué son las ondas estacionarias en una cuerda, simplemente es eso. Y ya me estoy dando y aprendiendo entonces que tengo diferentes formas de generar ondas extraordinarias, y estos son dependiendo del tipo de armónico. Puede ser la frecuencia fundamental o el armónico fundamental, el segundo armónico y así sucesivamente. Esto entonces se aplica, por ejemplo, para el caso de los instrumentos de cuerda. Yo puedo entonces tener una cuerda y empezar a pulsarla para que se empiecen a excitar diferentes frecuencias. Entonces, las escalas musicales van entonces siendo interpretadas por la manera como nosotros excitamos diferentes tipos de frecuencias. Lógicamente, yo puedo excitar 2 o 3 o 4 de estas ondas extraordinarias simultáneamente para lograr una cierta combinación sonora. Muy bien. Pero no es la única condición. Yo puedo tener ondas extraordinarias con un extremo fijo, uno solo. Quiere decir que el otro extremo es libre. No va a ser un nodo, sino que debo imponer la condición de que sea un vientre. Vuelve yo otra vez acá, volvemos otra vez a aplicar esta fórmula que está acá. Tenemos otra vez el problema del 2, lo vamos a arreglar. ¿Listo? Ya está arreglado. Muy bien. Entonces, vuelvo a aplicar lo que encontré, cómo se debe expresar entonces una onda extraordinaria. Y quiero reproducir ondas extraordinarias, pero con esta condición. Una extremo fijo nomás. Mírelo acá, entonces. Puede decir que, por ejemplo, en la coordenada x igual a 0, claro, inmediatamente se cumple la condición nodal, porque ahí el seno me garantiza que en la coordenada en el origen, si el extremo izquierdo, por ejemplo, de la cuerda está en el origen, pues se cumple eso. En el otro extremo, ¿qué voy a imponer? Como es un solo extremo fijo, el otro debe ser extremo libre. Si es extremo libre, entonces voy a decir que hay un vientre en x igual a L. Recuerden que la longitud de la cuerda es igual a L. Ahí entonces debo aplicar que el seno, otra vez aparece el sin y el seno, de K por L debe ser igual a 1. ¿Qué debe implicar esto? Que K por L debe ser igual a un múltiplo impar de pi medios. Fíjate que aquí, por ejemplo, solamente para que ustedes tengan cuidado, aquí yo puse 2m menos 1 para que el contador empezara en 1, por ejemplo. ¿Por qué? Porque cuando m vale 1, esto me daría 2 menos 1 daría 1, ya que a pi medios. O sea, el primer esto me daría en m en pi medios. Muy bien. Nuevamente, entonces, ¿qué longitud de onda tienen las ondas estacionarias con esta condición de un solo extremo fijo? Pues mire que aquí, como la constante de propagación es 2pi sobre lambda, entonces lambda es igual, claro, fíjate que yo tengo ya la constante de propagación, ya la conozco porque la puedo despejar de acá, de esta expresión, y pues simplemente ya la conozco. Pero me doy cuenta que la longitud de onda depende del valor de m. Por eso escribo que la longitud de onda es para m, dependiendo entonces qué valor de m voy a trabajar. Con eso entonces me estoy dando cuenta que puedo dar diferentes ondas estacionarias con diferentes órdenes. Y ese orden pues está de acorde con la longitud de onda. Si tengo la longitud de onda, nuevamente puedo aplicar la frecuencia. Entonces de acá simplemente despejo la frecuencia y entonces me quedaría que la frecuencia asociada con esta longitud de onda también es de orden m y por lo tanto tiene esta expresión.
2m menos 1, velocidad sobre 4L. Simplemente era invertir el término que está aquí. Mírenlas, acá están. Recuerden que yo impuse que en la condición x igual a 0 es 0. Miren las que yo le impuse, que la condición en x igual a 0 es 0. Pero que la condición en x igual a L, la cuerda tiene una longitud L, ya es libre. Entonces debe ser un vientre. Mire que aquí ya es un vientre. Puede ser para arriba o para abajo, pero es un vientre. ¿De acuerdo? Entonces, claro, empecemos a darle valores a m. Recuerden que m puede valer 1, 2 y así sucesivamente. Claro. Entonces, cuando m vale 1, ¿este cuánto vale? Vale 4L, porque esto me quedaría 1, 2 menos 1, pues me daría 1. Entonces, la longitud de la orden 1, pues vale 4L. Y la frecuencia, pues daría simplemente 1 por la velocidad sobre 4L. ¿Qué pasa con m igual a 2? Reemplazo acá, me quedaría 4 menos 1, 3, o sea, queda 4 tercios de L. Y la frecuencia sería 3 cuartos de la velocidad sobre L. ¿Qué pasa cuando m es igual a 3? Entonces, ahora la longitud de onda, revisando acá, daría 4 quintos de L y la frecuencia sería 5 cuartos de la velocidad sobre L. Y así sucesivamente. Si usted lo piensa bien, entonces, m ¿qué está contando? M está contando en este caso, ¿qué? El número de vientres, nuevamente como el caso anterior. Ahora aquí, como yo puse la condición de que aquí debe haber un vientre en la condición en x igual a L, pues este señor está contando. Aquí tengo un vientre. Aquí tengo dos vientres. Este vientre y este de acá. Este M, ¿cuántos vientres hay? 3. Este que está acá, este que está acá y este que está acá. Aquí hay 4. Aquí hay 1, 2, 3 y 4. Mire que las A que aparecen acá están haciendo el contadores en 5. Hay 1, 2, 3, 4, 5 amplitudes. Si queremos encontrar el número de nodos, pues simplemente sería m menos 1. En este caso, por ejemplo, es m menos 1. M vale 1, menos 1 da 0. 0 vientre, nodos, perdón. Aquí tengo cuando m vale 2, 2 menos 1 daría un nodo, mírelo acá. Cuando m igual a 3, entonces 3 menos 1 da 2 nodos, 1, 2 nodos. Aquí entonces estamos haciendo el conteo del número de nodos. Cuando m vale 4, pues debo esperar 3 nodos. 1, 2, 3 nodos. O 5 serían 4. 1, 2, 3 y 4. Muy bien. Nuevamente, la frecuencia fundamental para esta condición entonces es con f igual f1 y las otras serían entonces los armónicos. El segundo armónico, el tercer armónico, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Es muy importante que tengan presente eso. Ok, muy bien. El tercer caso. El tercer caso entonces es cuando es ondas extraordinarias en una cuerda con ambos extremos libres. Con ambos extremos libres. Aquí otra vez voy a tener el problema del 2, lo voy a arreglar. Simplemente es muy bien. ¿Qué es lo que yo voy a poner? Aquí para poder hacer el análisis y poder aplicar el de extremos libres, para este caso entonces sea el origen en el centro de la cuerda. Con ello entonces vamos a tener vientres en qué coordenadas? En las coordenadas más o menos L medios. Porque si el origen del sistema coordenado está en el centro de la cuerda, voy a tener vientres en esta condición, en más o menos L medios. Entonces, ¿qué me va a quedar? Claro, me va a quedar el seno. Otra vez aquí tengo este problema del sin. Seno de K por L medios. Claro, si es más, el seno de más, pues es más. Si es el menos de menos, pues el seno de menos. Y entonces estoy imponiendo que el seno de K por L medios sea igual a 1. ¿Qué significa? Que K por L medios debe ser igual a un número entero, ¿cierto? De pi medios. ¿De acuerdo? Muy bien. Nuevamente hacemos el análisis y encontramos entonces que lambda, la longitud de onda de cada uno de los armónicos es 2L, la longitud de la cuerda sobre M. Y entonces vamos a tener
que la frecuencia asociada, porque también vuelve y se cumple, pues sería m veces. Si ustedes revisan este caso tiene la misma connotación del caso de extremos fijos. Mírelo, acá está. Fíjate que entonces en todos los casos el extremo es libre. Y entonces, cuando m vale 1, esto va 2L. Y la frecuencia simplemente va a ser B sobre 2L. Cuando m vale 2, entonces aquí tenemos que la longitud de onda sería entonces L, porque es 2 sobre 2, entonces daría L, y aquí me daría 2 veces B sobre 2L. Cuando vale 3, pues aquí sería 2L sobre 3, y aquí sería 3 veces B sobre 2L. Entonces 2L sobre 3 y 3 veces B sobre 2L, y así sucesivamente. En este caso, M, ¿qué está contando? Si lo vemos muy bien, a diferencia de los casos anteriores, ¿cuántos vientres hay? Pues hay un vientre y dos vientres. O sea que para poder contar los vientres debo, ¿qué es? Sumarle uno. En este caso, ¿qué sería? Si m vale 2, entonces debo esperar m más 1, o sea que serían 3 vientres. Aquí hay un vientre, aquí hay otro vientre y aquí hay otro vientre, 3. Si m es igual a 3, entonces debo esperar 4 vientres. 1, 2, 3 y 4 vientres. Con m igual a 4, entonces debo esperar 5. 1, 2, 3, 4 y 5 vientres. O también podemos pensar en nodos. En el caso de los nodos, m igual a 1, sí señor, entonces hay que hacer que el contador m cuenta directamente el número de nodos. Entonces m vale 1, con m igual a 2 tengo 2 vientres. Con m igual a 3 tendría, perdón, 3, disculpe, aquí tendría con m igual a 2, tenía 2 nodos, perdón, si estamos contando nodos, entonces m directamente cuenta los nodos. Con m igual a 3, entonces debo esperar 3 nodos, 1, 2 o 3 nodos. Con m igual a 4, entonces sería 1, 2, 3 y 4 nodos. Bien, hagamos, y claro, nuevamente la frecuencia fundamental es esta frecuencia, la frecuencia f igual a 1, la que tengo acá, pero yo puedo tener entonces también otros armónicos, el segundo, el tercer armónico, el cuarto, etcétera, etcétera. Yo puedo tener diferentes circunstancias en las que yo puedo excitar cualquiera de ellos. Veamos este ejercicio. Un ejercicio de parcial. Por favor, tomen nota, escríbanlo y traten de encontrar la solución. Entonces, aquí estoy, por ejemplo, usando lo que nosotros aprendimos en las barras metálicas. Entonces, aquí tengo una barra metálica de módulo de Young, G igual a 2 por 10 a la 11 newtons metro cuadrado y densidad ρ igual a 8.000 kilogramos metro cúbico. La barra se sujeta rígidamente en su punto medio, Se configura una onda estacionaria en la barra de tal manera que hay dos nodos a ambos lados del punto medio. Entonces quiere decir que yo estoy en el punto medio y al lado derecho veo dos nodos y al lado izquierdo veo también otros dos nodos. ¿Qué quiere decir? Que en total tengo 5 nodos. 2 a la izquierda, 2 a la derecha y el del centro, porque fíjate que la barra metálica nos dice acá que está sujeta rígidamente en su punto medio. Quiere decir que deben ser, entonces, el punto medio también es un punto nodal. Entonces se configura una onda estacionaria en la barra de tal manera que hay dos nodos a ambos lados del punto medio. La amplitud de la onda estacionaria establecida es de 2 por 10 a la menos 6 metros. Encuentre, primero, la ecuación de movimiento de un punto a 2 centímetros del punto medio. Entonces, hagámosle ese primer ejercicio. Fíjate que aquí tengo todo, entonces, mírenlo, ahí está. ¿Por qué? Porque, claro, la barra está sujeta de su punto medio, quiere decir que los extremos pueden vibrar libremente. Entonces, los extremos son vientres. Si los extremos son vientres, quiere decir que es un caso de onda estacionaria, pero de extremo libre. Que lo estamos aplicando ya no a una cuerda, sino a una barra. Aquí están las condiciones. Tenga presente entonces cuál es la fórmula que se debe establecer. Entonces, la onda estacionaria que se establece es 2a seno de kx coseno de omega t. ¿De acuerdo? Y de ahí entonces debe aplicarle cuál es la ecuación para un punto que está a 2 centímetros del punto medio. Es decir,
que el origen del sistema coordenado está en el centro. A ver, traten de hacer este ejercicio. Este está en el taller, es uno de los ejercicios del taller. Entonces, lo primero que hay que encontrar es la ecuación de movimiento de un punto a 2 centímetros del punto medio. Claro, es decir, debo encontrar esta ecuación. Debo encontrar cuánto vale la amplitud A, cuánto vale la constante K, porque el valor X es 2 centímetros, y cuánto vale omega, eso es lo que tengo que hacer. ¿De acuerdo? Muy bien. Hágale a ver, ahí les dejo la presentación. Un par de minutos a ver cómo les va con este ejercicio. Vuelvo acá, les dejo a ustedes los valores de términos que usamos. Aquí, por ejemplo, está implícito que ustedes ya estudiaron la propagación de las ondas en una barra, y por lo tanto aquí ya deben saber y recordar cómo es la velocidad de una onda propagante en la barra, cómo es la fórmula y todo. Entonces, todo eso hay que aplicarlo para poder solucionar el ejercicio. ¿Ya todos tomaron nota del ejercicio? ¿Cómo vamos? Diana Lucía, ¿cómo vas? Diana Lucía Pinto, ¿cómo vas? Bien, profe, pensándole. ¿Ya tomó? Este es el enunciado, tome nota ya de todos los términos que requiere. En realidad son este valor del módulo de Young, la densidad, la amplitud de la onda establecida. Se requiere que busque la solución para un punto a 2 centímetros del punto medio. La longitud de la barra es igual a L igual a 2.5 metros. Tomen nota de esos datos porque son los que necesitan. Y aquí está lo que usted debe usar. ¿Qué estoy pidiendo? Encuentre esta ecuación, o sea, la ecuación para un punto que está a una coordenada del punto medio 2.5. ¿Qué debe encontrar? ¿Cuánto vale A? ¿Cuánto vale K? X ya sabe que vale 2 centímetros, y debe encontrar la frecuencia angular de asociada. ¿De acuerdo? Santiago Ramírez, ¿cómo vamos? Señor, ¿Cómo ahí vamos? estoy
trabajándole. Ya voy allá acá. Ya lo va a hallar, qué bueno. Guillermo Ruiz. Profe, ya estoy llegando a la frecuencia. Ah, qué bien, muy bien. Sí. Sí, tiene que hallar la frecuencia porque ese dato de nuevo, la constante K también la tiene que hallar. ¿Qué? La distancia X, pues ya la sabemos. Y la amplitud A. Andrés Felipe Tobón. ¿Cómo vamos? ¿No vamos, Andrés Felipe? Sebastián Vanegas. Profe, ¿me permite ver el enunciado otra vez? Que están acá. Claro, ahí está el enunciado. ¿Quién ya tiene la respuesta? ¿Alguien ya encontró cuánto vale la constante de propagación? ¿Alguien ya encontró cuánto vale K? A mí me dio 1.256. O sea, ¿por qué? A mí me dio 2pi. Sí, señor, 2pi. Sí, señor, 2pi. Muy bien. Entonces, la constante de propagación vale 2pi. Ahora hay que encontrar W, la frecuencia angular. Para este ejercicio, ¿cuánto vale M? Valdría 5, profe, ¿no? Sí, señor, porque recuerde que para este caso, que es extremos libres, el contador lo que cuenta son los números de nodos. 1, 2, 3 para el caso de 4. El ejercicio me dice, tengo el medio
el punto medio está ¿qué? Volvemos otra vez, que ya se me olvidó ya. Una onda estacionaria de tal manera que hay dos nodos a ambos lados del punto medio y el punto medio está sujeto rígidamente en su punto medio. Entonces, en total hay 5 puntos nodales. Entonces, si hay 5 puntos nodales, el contador M vale 5. ¿Alguien que haya encontrado la frecuencia? Profe, 5000 Hz. ¿Cuánto? 5000 Hz. Pues A mí me dio 10 a la 4 pi. 10 a la 4 pi. Si es por ahí. Claro, mire, aquí sería, aquí F vale ¿qué? Con 4. Para F5, porque sería 5, ¿cierto? ¿Qué me daría? 5000, profe. ¿Cierto? ¿La velocidad qué es igual a qué? En una barra. A la raíz del módulo de Young sobre la densidad. Sí, señor, muy bien. Entonces ya conocemos la velocidad. La longitud de la cuerda también ya la tenemos. Pero necesito la frecuencia angular. La frecuencia angular para contador 5, entonces aquí debe aparecer un 5. Acá. Donde estoy señalando acá con mi puntero láser. Acá está. Entonces aquí, si para 4 es acá un 4, para 5 aquí debe aparecer un 5. Y la frecuencia angular es 2 veces la frecuencia lineal. Y ya sale el término. Muy bien. ¿Cómo les dio entonces? A mí me da esto, muchachos. La longitud de onda, pues es 2 por la longitud de la cuerda dividido el contador que vale 5 y por lo tanto que la longitud de onda me dio 1 metro. Si eso es así, la constante de propagación es 2pi sobre 1 metro, que es la longitud de onda, entonces me queda 2pi metros a la menos 1. Recuerden que hay que incluir las unidades. La constante de propagación, bueno, aquí me dio que omega es K sobre B, si lo quiere, y esto me da 10pi por 10 a la 3 radianes sobre segundo. Porque la constante K, pues vale 2pi. Y la velocidad B, pues ya la encontré, es 5 por 10 a la 3 metros por segundo. Entonces me quedaría 10pi por 10 a la 3 radianes por segundo. La amplitud, recuerde que yo tuve siempre en la clase de hoy un problema por 2A y 2A y 2A. Yo dije, si la amplitud es 2 por 10 a la menos 6, 2A es 2 por 10 a la menos 6. Entonces A es 1 por 10 a la menos 6. Porque recuerden ustedes acá, siempre era 2A. Quiere decir que la amplitud es 2A. Y ese fue el problemita que tuve en la clase, toda la clase de hoy. Entonces, por eso coloco que la amplitud de la onda debe ser igual a 2A y por lo tanto A es ese término que está ahí. Para X igual a 2, entonces lo único que tengo que hacer es reemplazar. Entonces aquí está la expresión nuevamente, entonces me quedaría 2A, pues es este término, aquí está, por el seno de K. ¿Cuánto vale K? 2pi metros a la menos 1. ¿En qué coordenada X? 2 por 10 a la menos 2 metros porque está a 2 centímetros, ¿cierto? Por el coseno de omega. ¿Omega quién es? 10pi radianes, 10pi por 10 a la 3 p. Esa entonces es la respuesta. Vamos para el segundo ejercicio, para el segundo punto de este numeral, este ejercicio. Las ecuaciones, entonces, además de encontrar ya el punto número 1, el número 2, las ecuaciones de onda de las ondas propagantes establecidas que generan la onda estacionaria. Entonces debo encontrar cuáles son las dos ondas, la de la derecha, que se propaga a derecha y la que se propaga a izquierda, para establecer que su suma debe dar, entonces, esta onda estacionaria que estamos escribiendo acá. Miren, acá está. Estamos usando esta expresión.
Entonces, al usar esta expresión, ya con eso nos simplificamos un poco algunos términos. Entonces, ¿cuál sería la onda estacionaria a derecha y cuál es la onda estacionaria a izquierda? Entonces, encuentre las ecuaciones de ondas propagantes establecidas que generan la onda estacionaria. Un par de minutos para que resuelvan entonces este segundo numeral. Recuerden ustedes que las ondas estacionarias es el resultado de la suma de una onda propagante con una onda antipropagante. Una onda a la derecha más una onda a la izquierda. Entonces, eso es lo que es el tema de esta sesión de hoy. Una parte del tema. Ya veremos la siguiente parte del tema. Muy bien. Entonces, esta onda estacionaria, que es la que yo tengo acá, es el resultado de dos ondas iguales que se propagan en sentido opuestos. La onda 1, ¿cómo debe ser? Debe ser una onda A seno de kx menos omega por t. ¿Quién es A? Pues yo de acá ya le había encontrado A, ¿cuánto vale A? ¿Quién es K? Yo ya había encontrado quién vale K, vale 2pi. ¿Y quién vale omega? Omega he encontrado que vale esto. Entonces ahí está la expresión tanto de la onda que se propaga a derecha como de la expresión de la onda que se propaga a izquierda. Son de la misma amplitud, pero una se propaga para derecha, perdón, y otra para izquierda. Por lo tanto, hay un cambio de signo. Es muy importante que ustedes lo manejen. Entonces, esto es fundamental porque es entender que en realidad la generación de ciertos tipos de ondas viene de entender las ondas propagantes, fundamentalmente, que es lo que nosotros estamos haciendo en este capítulo. Muy bien. Esta misma teoría de las ondas estacionarias también es válida en ondas estacionarias sonoras en tubos abiertos y cerrados. Esos tubos abiertos y cerrados, ¿cuáles pueden ser? Pues una flauta o los tubos de un órgano, que también es un instrumento musical. Pero esto también se vale para una trompeta, para un fagot, para cualquier instrumento de viento. Todo lo que entonces hemos aprendido acá. Solamente que acá hay dos posibles condiciones. Una es tubo abierto. El tubo abierto significa es que por acá entra el aire. Por lo tanto, esto es una condición de extremo libre. Y como está abierto acá, también es una condición de extremo libre. Quiere decir que debemos aplicar las condiciones de ambos extremos libres. Voy a devolverme acá un momentico. A ver. Fíjate que aquí están las condiciones de extremo libre. Entonces, tengo acá un vientre, tanto acá a la parte izquierda como un vientre a la parte derecha. Y fíjate las condiciones, por favor tomen nota. La condición entonces es 2L sobre M, y aquí es M
velocidad dividido 2L. Esa es la condición que nosotros entonces estamos usando. Muy bien. Aquí también es. Fíjate que entonces el modo fundamental es longitud de onda 2L. El siguiente entonces sería L. El siguiente sería 3. La longitud de onda del siguiente entonces armónico sería 2/3 de L en el caso de un tubo abierto. Y por lo tanto, toda la teoría de extremos libres se puede aplicar acá. Muy bien. El otro caso es el caso de tubo cerrado. El caso del tubo cerrado, vuelve otra vez, el extremo izquierdo estamos considerando que es una condición de extremo libre, es decir, que es un vientre, como lo estamos nosotros acá simbolizando. El otro está cerrado. Si está cerrado, quiere decir que acá el aire ya no puede circular porque el sonido lo que hace es generar entonces sobrepresiones. Y por lo tanto aquí tenemos una condición de extremo fijo. Por consiguiente, para los tubos cerrados se debe aplicar la condición de un extremo libre y el otro extremo fijo. Esa condición es la que nosotros ya vimos acá. Me voy a devolver un momentico. Es esta. Es la condición en la que tenemos entonces un extremo fijo y un extremo libre. Las condiciones, tomen nota por favor, es esta que está acá. Es esta que está acá. Entonces, el primer caso es con m igual a 1, es decir, que la primera, el modo fundamental es igual a 4L, el segundo es 4/3, 4/5, 4/7, 4/9 de L. Esa entonces es la longitud de onda correspondiente para cada tipo de onda estacionaria que se pueda excitar. Lo mismo va a pasar entonces con la frecuencia. No voy a pasar eso. Y entonces, aquí entonces, fíjate que va a ocurrir acá. Entonces, en el caso del tubo cerrado, entonces la longitud de onda es 4L, 4/3 de L, 4/5 de L, y así sucesivamente. Entonces, todo lo que se aprendió para el caso de la cuerda de extremo fijo y extremo libre, también se aplica para el tubo cerrado. Ojo, tubo cerrado no significa que los dos extremos están cerrados, no, es uno, porque el otro extremo debe estar abierto para que pase el aire y se genere entonces una sobrepresión dentro de la cavidad. Eso entonces es lo que se aprovecha en las flautas, y por eso es que la flauta tiene huequitos aquí. Siempre generalmente las flautas tienen acá. La flauta que nosotros utilizamos y las que nosotros enseñaban música en el colegio, pues era la flauta de tubo abierto. Entonces nos colocaban diferentes huequitos a lo largo de la caña de la flauta. Claro, si yo cierro con mi dedo, ¿qué estoy haciendo? Estoy variando la longitud de la cavidad. Si estoy variando la longitud de la cavidad, estoy variando la longitud de onda. Y si estoy variando la longitud de onda, recuerde que entonces estoy variando cuál es la frecuencia y por lo tanto estoy generando diferentes notas musicales, diferentes tonos. Eso entonces es lo que se hace cuando trabajamos entonces con una flauta o ¿qué instrumento correspondería a este? Alguien que me diga, por favor. Alguien, amante de la música. Sí, pues generalmente a eso se llaman las flautas traversa, porque claro, uno sopla pero está atravesada, es decir, no está a lo largo, sino atravesada, son las traversas, ¿cierto? Pero también se utiliza mucho en cuáles, en las quenas. ¿Sabe cuáles son las quenas? La música andina utiliza mucho esto, que son los tubitos, ¿cierto? Para hacer música. Entonces uno tiene un arreglo de tubitos. ¿A eso cómo se le llama? ¿Alguien sabe? ¿No saben? Ah, bueno, ok. Muy bien. Bien. Entonces, esta es la que nosotros utilizamos en el colegio, que es de extremo abierto acá. Y esta es entonces las que nosotros
utilizamos, pero ya es la flauta traversa. Muy bien. Claro, este concepto entonces de las ondas estacionarias no solamente se pueden aplicar en el caso de las ondas 1D. Estos son ejemplos, por ejemplo, de ondas estacionarias, pero de ondas 2D. Las ondas 2D, recuerden que son ondas que se propagan en membranas y placas. ¿Por qué? Porque hay dos direcciones de propagación, ¿cierto? Recuerden que eso ya lo habíamos discutido al comienzo de este capítulo. Cuando decimos que son ondas unidimensionales porque hay una sola dirección de propagación. En cambio acá, en el caso de entonces de las membranas, fíjate entonces que podemos tener diferentes formas de vibrar o de resonar una membrana. Y este es el caso, por ejemplo, una membrana circular de borde fijo. Los bordes de la membrana, pues no son puntos nodales, ya no es un punto, sino es toda una región en la cual pues ya no hay movimiento. Y son los diferentes modos que podemos tener entonces en este caso. Fíjate que el nivel entonces aumenta para el análisis que hay que hacer, pero este es el caso que podemos tener. Naturalmente podemos tener también estructuras 3D. Y entonces ya no solamente es la propagación en 3 direcciones y por lo tanto vamos a tener 3 subíndices. Fíjate que cuando hacemos la propagación 1D, el contador M es uno solo. Para 2 direcciones necesitamos 2 contadores. Para unas ondas estacionarias en 3 dimensiones necesitamos 3 contadores. Entonces, el número de modos que pueden haber en una cavidad o en una situación de onda estacionaria aumenta muchísimo cuando ya tengo más subíndice, es decir, cuando ya tengo más contadores. Y probablemente entonces el análisis, pues claro, naturalmente que se hace más complejo, pero todo ese análisis viene de lo que hemos hecho hoy. Simplemente es entender cuál es el modo, cuáles son las vientres y cuáles son los puntos nodales. Con eso entonces podemos mirar cuál es el valor del contador, ¿cierto? Ejemplo, aquí por ejemplo hay un solo movimiento, mírenlo, el punto central es un vientre y el borde de la placa es un nodo, o sea, es una condición nodal. Aquí solamente entonces el contador, ¿cuánto vale? Pues en la dirección radial, pues vale 1. En cambio aquí hay doble conteo. Mire que hay una región central de amplitud, pero hay una región también acá intermedia, que es la que estoy señalando acá. Con el cursor voy a activar mi puntero láser. Acá el puntero láser. Mire que esta región central es de amplitud, por lo tanto es un vientre. Pero aquí también tengo otro vientre, mírenlo por acá, lo estoy señalando con mi puntero láser, que es este que está acá. Adicionalmente, el borde de la membrana, pues es fija, no se mueve. Y así sucesivamente. Yo puedo hacer mucho más análisis que están acá, de todos los tipos de ondas y ondas estacionarias que se pueden tener. Muy bien. No es la única posibilidad. Hoy a comienzo de clase me preguntaban, ¿qué pasa cuando la frecuencia es diferente? Cuando la frecuencia es diferente, entonces tenemos una posibilidad de generar este tipo de situaciones, que es la superposición de ondas armónicas, uno de propagantes, ojo, son propagantes, pero de frecuencia ligeramente diferente. Lo que vamos a generar son los denominados bativos o pulsaciones. Claro, cuando yo digo que las ondas son propagantes, son dos ondas que se propagan, por ejemplo, ambas van propagándose hacia la derecha. Y lo que yo entonces quiero entender es qué pasa cuando las frecuencias son ligeramente diferentes. Bien, entonces empecemos. Aquí está, por ejemplo, el caso. Entonces tengo la onda 1. La onda 1 es de amplitud A. Es una onda que se está propagando en el medio, pero como tiene una frecuencia diferente, la constante de propagación también es diferente. Tiene una frecuencia omega 1, una frecuencia angular omega 1 y una fase inicial phi 1. La onda 2 entonces tiene amplitud igual, podía haber sido diferentes, pero para efectos de entender el fenómeno físico, pues los puse iguales. Realmente no se pierde mucha información.
Claro, como la frecuencia es diferente, entonces debe tener un K2. Recuerden que la constante de propagación es igual a omega sobre B. La velocidad es en el mismo medio, porque las dos ondas se están propagando en el mismo medio. Pero como la frecuencia angular omega es diferente, la constante de propagación también es diferente. Esta entonces es la otra onda que se propaga y tiene frecuencia entonces diferente y una fase inicial diferente. La pregunta es, ¿qué vamos a analizar? Que estas dos frecuencias son relativamente cercanas, no son muy diferentes. Son ligeramente diferentes porque ahí es donde está el fenómeno físico que queremos hoy revisar. Nuevamente, entonces, ¿qué aplicamos? Lo que ya aprendimos. La onda resultante es la suma algebraica de las dos ondas. Aquí entonces hice la suma algebraica de las dos ondas. La primera onda está aquí, más la segunda onda que la tengo acá. Observen que, por facilidad, aquí puse la amplitud como factor común de toda la expresión. ¿Qué vamos a hacer acá para poder desarrollar este término? Aplicamos una de esas identidades trigonométricas. Nuevamente aplicamos la identidad que el seno de A más el seno de B es 2 veces el seno de A más B sobre 2, coseno de A menos B sobre 2. Es el mismo procedimiento que ya habíamos utilizado anteriormente. Miren, acá está el resultado. Veamos. Está A, como aquí aparece un 2, entonces sería A, aquí aparece el 2, entonces ahora me dice el seno de A más B, este es A y este es B. Entonces aquí aparece el seno de A más B. Entonces sería este término con este término. Véalo, acá está. Este término con este término. Véalo, acá está. Y este tercer término con este tercer término. Véalo, acá está. Entonces ya hice el seno. Ahora vamos a hacer el coseno. A es A menos B. Entonces es este término menos este término. Véalo, acá está. Este término menos este término. Véalo, acá está. Y este último término menos este último término. Véalo, acá está. Revisemos entonces qué es lo que nosotros tenemos. Voy a arrancar primero por este término, por el coseno. Entonces, ¿esto qué es? Es la resta de las constantes de propagación dividido 2. O sea que ¿esto qué es? Un delta de K. Porque si están ligeramente diferentes es porque las constantes de K tampoco se diferencian mucho. Entonces es un delta de K dividido 2 por X. Menos. Son dos frecuencias ligeramente diferentes. Quiere decir que entonces debe ser un delta de omega sobre 2. Más el tercer término si no le dice nada. Eso lo dejé ahí tranquilo. Ahora veamos el primer término, el término que va con seno. ¿Esto qué es? Es K1 más K2 dividido 2. Pues es el K promedio. O sea, K promedio es el K medio, es el K barra. Así estábamos nosotros usando. ¿Se acuerda que nosotros usábamos que el I medio, o sea, el I promedio es el I barra, o sea, la intensidad promedio. Intensidad promedio de la I barra. Entonces aquí estamos haciendo lo mismo. Esto es el promedio de las constantes de propagación. ¿Este quién es? El promedio de las frecuencias. ¿Y este quién es? Ahí lo dejé. Se cometió un error. Aquí va con signo más. Por favor, corrigen. Yo ahora más tarde corrijo. Este término acá. Se me olvidó. Aquí es el promedio de la suma. Bueno, ok. Es un error menor. Pero realmente no va a molestar mucho. Bien. ¿Qué es todo esto, muchachos? Todo esto lo voy a llamar A barra. O A moñito, como aparece aquí. Todo esto, el 2A por el coseno, es un A moñito. ¿Y este quién es? Este que está acá. ¿Qué les quiero decir yo a ustedes con eso, muchachos? Que la suma de dos ondas de frecuencias ligeramente diferentes, ¿qué genera? Una onda también propagante, pero ¿de qué frecuencia? Promedio y de constante de propagación, promedio. Aquí también debe haber sido promedio también, ¿verdad? Pero la amplitud a moño está siendo modulada por este término coseno. Pero este término coseno es, como este es un delta de K, es una resta, esta resta debe ser un número pequeño. Este también debe ser un número pequeño. Ese A moño, entonces, ¿quién es? Míralo, acá está, aquí lo estoy colocando explícitamente y estoy explicando quién es el delta K, delta omega, quién es K barra y omega barra.
¿De acuerdo? Entonces, ¿este amonio quién es? Es una amplitud lentamente variable. ¿Por qué lentamente variable? Porque la amplitud amonio depende de este término, tanto de delta K como delta. Es decir, que esta onda, ¿qué frecuencia tiene? Es una frecuencia que es una resta entre dos frecuencias. El resultado es un número muy pequeño. Vamos a ver cómo es que es el resultado total y lo vamos a ver en una animación, que es la que yo tengo acá ya lista, preparada, para mostrarles a ustedes. Entonces, me voy para acá. Muy bien. Esta es una simulación de lo que ocurre cuando yo tenemos dos frecuencias ligeramente diferentes. Veamos el primer caso. Yo tengo la onda de frecuencia azul. Es una frecuencia omega 1 y aquí está la frecuencia de la, perdón, la onda 2, que como vemos acá debe ser ligeramente diferente. Si es ligeramente diferente, entonces debe tener también una longitud de onda ligeramente diferente. La suma de estas ondas, ¿qué debo yo esperar? Debo yo esperar que, por ejemplo, acá donde yo estoy mostrando, casi las dos ondas que se deben sumar, claro, se deben sumar de tal manera que me debe dar una amplitud mayor. ¿Dónde más? Por ejemplo, aquí. Mire que las dos ondas aquí prácticamente se confunden y deben dar entonces una amplitud mayor. Por ejemplo, aquí. Casi no se ve. Aquí sí. Mire que aquí la onda va aquí, acá. Mire acá en este punto. Por ejemplo, acá estoy señalando. Mire que la onda azul va para arriba, mientras que la onda roja va para abajo. Entonces, como tienen igual amplitud, la suma de ellas dos algebraica debe dar 0. Quiere decir que en esta posición debe dar 0. ¿Qué debo yo esperar? Mírelo, acá está. Fíjate que entonces el resultado lo que me da son lo que se llaman batidos, ¿cierto? O pulsaciones. ¿Por qué pulsaciones? Voy aquí a activar el sonido para que ustedes se den cuenta. Muy bien. No quiere pararse. Muy bien. Ustedes se dieron cuenta entonces, haber hecho la superposición de estas dos, ¿cierto? Se logra un batido o pulsación. Fíjate qué es lo que entonces se hace. Se tienen entonces las dos ondas que se tienen que estar superponiendo, ¿verdad? Y yo puedo entonces hacer que se haya un batido entre ellas. Y claro, yo puedo hacer la simulación con la frecuencia, con el tiempo, cómo es entonces que va pasando. Si ustedes se dan cuenta, esta que está, la simulación que está acá, esta línea es la modulación, es decir, que tiene una frecuencia más baja, es decir, que es el delta de omega. Porque mire que las frecuencias o longitud de onda, por ejemplo, del azul o de la roja, es mucho más alta que esta que está acá abajo. Esta es una longitud de onda que va desde acá hasta acá, muy grande porque es la diferencia entre dos frecuencias, la resta entre dos frecuencias. Y fíjate entonces que tenemos una longitud de onda muy grande. Podemos tener de 1 kilómetro, por ejemplo, longitudes de onda de 1 kilómetro. ¿De acuerdo? Y volvamos otra vez. Muy bien. Ok, entonces ahí nos damos cuenta que efectivamente
esta es la forma como nosotros modulamos una señal óptica, ya sea una señal de sonido o sea también una señal de cualquier tipo. Es una onda, entonces, que se le pone otra onda de frecuencia muy parecida para modularle su amplitud. Esa modulación se llama batidos o pulsaciones. Batidos o pulsaciones. Profe, Dime. en ese caso, un batido sería como la superposición entre ondas en fase y en contrafase. Voy a ponértela otra vez acá. No necesariamente. Ahí está la onda 1 y está la onda 2. Recuerda que las dos ondas son igualitas en amplitud, pero en frecuencia ligeramente diferente. Mire, por ejemplo, acá, aquí se nota que la frecuencia es ligeramente diferente. Arrancan igualitas, pero como la una tiene una frecuencia un poquito diferente, la longitud de onda también es un poquito diferente. Claro, cada vez se empiezan a alejar una de la otra, ¿cierto? Aquí entonces habrá un momento dado en la que entonces la una va para arriba y la otra va. Entonces aquí voy a tener que, no podemos hablar de interferencia destructiva, pero sí lo es. En realidad, la una va en una dirección positiva y la otra negativa, es decir, que la suma algebraica da cero. Pero aquí, por ejemplo, acá, aquí, las dos son positivas, las amplitudes, y por lo tanto da una suma algebraica que es como si fuera interferencia constructiva, ¿no? Entonces vamos a tener todos esos términos que están aquí. Aquí también vuelve otra vez y aparece entonces lo mismo. Y aquí tenemos entonces el batido. Fíjate que acá entonces decía yo que aquí tenemos las dos ondas están con amplitud igual, pero aquí mira que aquí está la roja y aquí está la azul. Entonces, ¿cuánto hay acá? Cero. Pero por aquí las dos están amplitudes positivas y suman igual. Entonces aquí están esas regiones. Y lógicamente entonces empezamos a tener este fenómeno de los batimientos. Ok, muy bien. ¿Quedó claro? Espero que sí. Espero que sí. Tecnológicamente entonces hay muchas aplicaciones relacionadas con estos batidos o pulsaciones, ¿cierto? Y lo único que se necesita entonces tener son dos ondas con una frecuencia ligeramente diferente. Ok. Muy bien. Ok, entonces, repito, la solución entonces de estas dos ondas que son de frecuencia ligeramente diferente, y por supuesto, si sus frecuencias son ligeramente diferentes, su constante de propagación es también ligeramente diferente. Entonces, la suma de dos ondas que son propagantes, mire que son propagantes porque hay signo negativo en ambas, las dos van a la derecha, ¿cierto? Entonces vamos a tener, es esto. Si tuviera una onda propagante y la otra contrapropagante, ya no voy a poder establecer onda estacionaria, pero voy a tener unos batidos, sí, es posible que los tenga. Entonces la suma de estos dos casos es una onda de amplitud modulada. Mire la amplitud moño. La amplitud moño es una amplitud modulada de baja frecuencia. ¿Por qué? Porque es una resta. Es una resta de estos dos términos que es los que tengo acá, porque es la que va con coseno. Entonces, esta es una de baja frecuencia, lo mismo que el delta K. Y la onda que se propaga, entonces es una onda de frecuencia promedio. La frecuencia promedio. Y la constante de propagación es promedio. ¿De acuerdo? Aquí tengo un error, pero bueno, no es grave, porque podemos hacer el caso en que las dos frecuencias, los dos términos de fase acá sean iguales a cero. Generalmente en los textos no incluyen esto porque lo que quieren es centrar el concepto únicamente en este término de la amonio, que es amplitud modulada, por este término que es una onda de frecuencia promedio y constante de propagación promedio. Y este término pues no lo consideran, lo dejan pues ahí sin hacer ninguna diferencia. ¿De acuerdo? Ok, eso, muy bien. Para la próxima clase vamos a ver este concepto, que es el último concepto, que es el concepto de efecto Doppler. Es un efecto que nosotros
Todos los días estamos asistiendo y escuchando, sobre todo escuchando. Observando el efecto Doppler, se ve en la luz, sí, efectivamente, pero se debe tener instrumentos para poderlo detectar. En cambio, en el caso de las ondas sonoras, lo percibimos a diario, a diario, a diario. La próxima clase, entonces, vamos a hacer énfasis en el último tema, que es este tema del efecto Doppler. Muchachos, por favor, fíjese que yo he presentado en cada clase, siempre presento 1 o 2 ejercicios. Son ejercicios que ya están en el taller, pero ese es el tipo de ejercicios que usted va a tener que aplicar o usar estos conceptos en su vida profesional. Y por eso es que yo trato de que ustedes consoliden el conocimiento para que también no solamente lo consoliden el conocimiento, sino que lo lleven a un nivel práctico. Porque probablemente ese va a ser su quehacer, que es llevar todo un conocimiento al nivel práctico. Pero también me preocupo porque ustedes sepan y entiendan los conceptos físicos para llegar a unas expresiones que generalmente nos dicen que es una fórmula, que aplique esta fórmula y listo. Yo creo que un profesional debe trascender esa idea de una fórmula. Eso es para un técnico y un tecnólogo. Un técnico y un tecnólogo aplica una fórmula y se acabó. Un profesional no. Un profesional debe tener, como su nombre lo indica, una formación, un proceso de formación formal. ¿Qué significa? Que entiende de dónde vienen los conceptos y puede llegar a deducir la fórmula que se está usando. ¿De acuerdo? Eso no quiere decir que usted en su vida diaria, como en el parcial, aplique la fórmula, porque en realidad, si usted ya asimiló el concepto, aplica adecuadamente una fórmula o una relación, en este caso, pues matemática y física. ¿Por qué? Porque eso es lo que se quiere que usted piense en el trabajo. En el trabajo usted va a tener que estar rindiendo de una manera eficiente y eficaz para dar respuesta a las necesidades de la empresa. Pero usted como profesional debe entender y tener una formación, ¿cierto? Un proceso de formación formal, entender todo eso de dónde viene y entender las limitaciones de una fórmula o lo que sea. Muy bien, muchachos. Creo que es todo por hoy. Faltan 10 para las 4. Fue una clase realmente hoy que nos rindió mucho. Creo que se han logrado consolidar muchos conceptos y solamente nos hace falta entonces revisar el concepto de efecto Doppler, que es muy importante, muy interesante para ustedes, con una cantidad de aplicaciones que pues muchas veces uno ni se imagina. Ok, muchachos, ¿alguna pregunta, alguna inquietud? ¿O vamos bien? ¿Alguna pregunta, inquietud? No, profe, así está bien. Muy bien, ok. Entonces nos vemos la próximo jueves. Ah, el chisme, ¿no? La otra semana solamente hay clase martes, ¿no? ¿Está confirmado? Por secretariado. Sí, solamente habría clase el martes. Entonces el martes solamente habría clase y empiezo entonces el tercer capítulo. La siguiente Profe, semana, sí, no, era para preguntar por el taller. Pues es, el que vamos a hacer en clase. sería el martes 29, ¿no? El martes 29 de septiembre haríamos taller, listo. Porque el parcial es el primero, el jueves. Listo. Profe, pero no queda como muy encima. Ah, si El quiere hacemos, ¿cuándo entonces el taller? El próximo, martes para tener tiempo de estudiar y corregir el taller. el martes de la próxima semana. Listo, no tengo problema. No sé qué digan los demás. Ok, entonces el jueves de esta semana hacemos, lo primero que vamos a hacer es preguntar sobre esto. Ya varios han ido, entonces lo hacemos el jueves, ¿listo? Vale. Vale, Gracias. chao pues. Ok, chao pues todos. Chao. Muchas gracias, profesor. Luego. Luego.